invito a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos 16 al 21. Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar. Subieron a una barca y se dirigieron al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido, pero Jesús todavía no había llegado. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y sintieron miedo. Pero él les dijo: «Soy yo, no teman». Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús hace camino sobre el mar. Un nuevo signo ocurre precisamente después de la distribución de los panes, de multiplicar vida para una gran multitud. El relato que hace de puente entre la multiplicación o distribución de los panes y el discurso, el gran discurso sobre el pan de vida, es una travesía en el mar. Y este pasaje se enfoca en un punto pendiente en la conclusión del relato anterior, en el capítulo 6, versículo 15 de Juan. Se dice que aquella inmensa multitud de 5,000, cuando vio lo que Jesús había hecho, se habían dado cuenta de que era el profeta prometido por Dios. Un gran profeta se ha suscitado entre nosotros, como dice Deuteronomio en el capítulo 18, versículo 18. Pero también quisieron coronarlo rey. Y en ese momento Jesús se les escabulló. Era evidente que Jesús no quería dejarse atrapar por este tipo de expectativa mesiánica de carácter populista, política. La cuestión que quedaba en el aire entonces era, bueno, ¿y entonces quién es Jesús? El episodio sobre el mar intenta resolver precisamente este enigma sobre la identidad de aquel que había quitado el hambre a 5,000. Un episodio parecido, por cierto, es narrado por los otros evangelios. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, 8, 23, 27, Lucas 8, 22, 25, en estos evangelios que llamamos sinópticos. Pero mientras estos relatos se centran más en el prodigio de una tempestad calmada, para el evangelio de Juan se trata más bien de la manifestación de la persona divina de Jesús. Así, con todas estas palabras, con este énfasis. Veamos el punto de partida. A diferencia de los otros relatos, los discípulos no se embarcan por orden de Jesús, sino por una iniciativa propia. De hecho, Juan nos dice que Jesús y los discípulos van en direcciones diferentes, es más, opuestas. Jesús se va a la montaña sin decirles nada. Por otra parte, los discípulos descienden, en griego katebesan, descienden a la orilla del mar. Un Jesús que sube la montaña, los discípulos que bajan al mar. Para los discípulos, este descenso al mar era un regreso a Cafarnaúm, nos dice el narrador de Juan, es decir, un regreso a casa. Jesús
busca la soledad total, nos dice el versículo 15 del capítulo 6, pero no se queda en ella. Y el mismo narrador crea la expectativa de nosotros los lectores, la expectativa de un reencuentro, cuando en el versículo 16 dice que todavía no había llegado. Todavía, es decir, llegará. El encuentro va a tener lugar en medio del mar. Es más, en medio de la tiniebla. La skotía, dice en griego en el versículo 17. Es decir, la oscuridad más densa. Traducimos generalmente como la tiniebla. Será una alusión a su ausencia, muerte, y a su regreso, resurrección, como dirá Jesús en su discurso de despedida en el capítulo 16, en los versículos 16 al 23. Pero atención, para el cuarto evangelio, Juan, la tiniebla no es sólo lo que viene con la noche, un fenómeno atmosférico, sino que se le asigna un valor simbólico, como aquello que se contrapone a la luz y de la cual es salvado todo aquel que sigue a Jesús, como se dice en el prólogo de Juan, en el capítulo 1, versículo 5, o también en el capítulo 8, versículo 12. Pues bien, nos dice el narrador en el versículo 17, ya había oscurecido. Y se nos describe a los discípulos envueltos en la tiniebla, experimentando la consternación de su ausencia. Recordemos la expectativa creada. Enseguida, el segundo elemento perturbador entra en escena. La barca de los discípulos avanza con dificultad, casi bloqueada por las fuertes ráfagas de un viento que les era contrario. El mar se encrespa cada vez más. Obviamente, el remar es casi inútil, se nos dice en el versículo 18. Y ya el narrador, como dije, nos ha hecho notar la ausencia de Jesús. No es difícil intuir lo que pasa. Sin Jesús, la situación se va volviendo cada vez más difícil. Se nos dice que ya han remado unos 25 o 30 estadios, dice el texto original. Un estadio, por información, equivale a unos 200 metros aproximadamente. Si esto es así, si han remado 25 o 30 estadios, quiere decir que ellos se encuentran ya entre 5 o 6 kilómetros de la playa, es decir, en medio del lago. La ráfaga los ha llevado hacia el centro del lago. Recordemos que las dimensiones de este lago, o mar, así se le llama, de Tiberíades o de Galilea, o de Kinneret, es de 21 kilómetros de largo con 12 de ancho aproximadamente. Puede variar, depende de las lluvias, también de la cantidad de agua que el Jordán le haya traído. Es variable, pero es aproximado. Por lo tanto, el cálculo nos da, están en medio del lago. Y es en este punto en el que ellos ven a Jesús aproximarse a la barca, caminando sobre las olas. Versículo 19. No se dice, como nos dice Marcos o Mateo, que lo confundan con un fantasma. No se dice esto. El detalle que se subraya en Juan es que ellos se llenan de miedo cuando ven venir a Jesús. Ese es el punto. Así de simple, así de concreto. Cuando ven a Jesús venir caminando sobre las olas, ellos se llenan de miedo. ¿No debería haber sido lo contrario? Precisamente cuando están en una situación de peligro, ponerse contentos porque Jesús viene. No. Y obviamente, no es lo que ocurre. Obviamente, un lector se podría preguntar, ¿será porque perciben en Jesús que camina sobre el mar
la presencia de Dios. La frase que Jesús pronuncia en ese instante nos da la pista. Versículo 20. Yo soy, no tengan miedo. O la traducción debería decir, ya no tengan más miedo. Esta expresión, yo soy, ego eimi, en griego, nos reenvía a una fórmula de autorrevelación de Dios, que es repetida en el Antiguo Testamento en situaciones de temor y de desvalimiento. Soy yo, no tengan miedo. La expresión se la dice el Señor a Abraham en medio de la noche, en Génesis 15:1. O se la dice también a Jacob cuando huye de su hermano Labán que lo amenaza, de su hermano Esaú que lo amenaza y va en dirección de la casa del tío Labán, en Génesis 24. Soy yo, no tengas miedo. También la encontramos en Isaías 41, 13 al 14. No temas, gusanito de Israel, no tengas miedo. Es una expresión ya conocida, que tiene mucho sabor en la espiritualidad bíblica. Pero empieza con la expresión yo soy, que es el nombre de Dios. El nombre revelado en la zarza ardiente a Moisés en el Sinaí. Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. Yo soy es una expresión que el mismo Jesús se va a aplicar a sí mismo para hablar de su divinidad. En Juan capítulo 8, versículo 58. Y también, para que sigamos con nuestro recorrido bíblico, nuestra contextualización bíblica, sabemos de la epifanía de Dios, de la manifestación de Dios como Señor del mar, como aquel que es capaz de calmar el estruendo de la tempestad. Les recomiendo leer el Salmo 107 en los versículos 23 al 30. Y curiosamente, no hay episodios previos en la Biblia de personas que caminen sobre el mar. Esto se afirma solamente de Dios. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 9, versículo 8, se dice: Él despliega los cielos por sí solo y camina sobre las olas de los mares. Job 9:8. Miren también, si quieren, Isaías 51:10, el Salmo 77 en los versículos 17 y 20, o el Salmo 78, versículo 13. Y hay más. Lo pongo aquí por no alargarme. Pues bien, esta manifestación de Jesús que camina sobre el mar concluye con otro dato que está fuera de lo común, fuera de norma. Dice el versículo 21, que de improviso la barca toca la orilla en el lugar a donde se dirigían. De nuevo tenemos aquí otro eco de la Escritura. El Salmo 107 que ya cité, en el versículo 30 dice: Él los conduce al ansiado puerto. Y esto ocurre en el preciso instante en el que los discípulos expresan su voluntad de recibir a Jesús en la barca. En el momento en que sus brazos se extienden hacia el Maestro para acogerlo. En ese instante ocurre algo extraordinario, ya están en la orilla. Cuando un momento antes nos han dicho estaba en medio del mar. Sin Jesús, la barca está a merced de las olas y del viento. La decisión de recibir a Jesús, la sola decisión, no se dice que al final haya subido, la sola decisión de recibirlo hace que la barca llegue a su destino. ¿No les parece extraordinario? El verbo recibir, en griego se dice lambano, es el mismo que se usa
en el prólogo de Juan, este mismo evangelio, para expresar la plena adhesión de fe a la persona de Jesús, que es el Verbo, que es la palabra. Leamos Juan 1:12. Y a todos los que le recibieron, lambano, el mismo verbo, y a todos los que le recibieron ¿qué? El verbo, la palabra, que es Jesús, les dio poder de hacerse hijos de Dios. La situación de los discípulos tiene analogías con lo que se experimenta ellos mismos, con lo que experimentan después de la muerte del Señor. Cuando ellos se sienten perdidos y afligidos sin Jesús. Y al volverlo a ver, después de su ausencia, cuando hacen la experiencia del Señor resucitado, esto hace que su camino llegue a la meta. Bueno, ¿cómo podríamos releer este pasaje de Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21? Me permito dar simplemente alguna pista para que cada uno ahora ejercite la lección divina. La lección divina no es esta explicación, es el ejercicio tuyo y mío de volver sobre el texto, leer, luego meditar, escuchar sus ecos, sus voces para mí, orar, entrar en relación, en diálogo con Dios a partir del texto y contemplar su rostro y los caminos que me invita a recorrer de la mano de Él. Bueno, ¿cómo podríamos nosotros retomar, releer este pasaje? Permíteme decir lo siguiente. Hay un éxodo que hacer, algo por cruzar, por atravesar, una Pascua por vivir. Y como toda travesía que se respete, nunca es indolora. Un gran esfuerzo acompaña y preside cada nuevo nacimiento a la vida. Para los discípulos, todo se resumía en 3 factores externos, intimidantes: la tiniebla, el mar embravecido y el azote de las ráfagas de viento. Pero no es tanto lo que pasa en sí, es cómo se lo vive. Hay noches que se viven con dificultad, noches de pesadilla, con angustia en el corazón, terreno abonado para la crisis de identidad y hasta de fe. Hay noches en las que las bellas experiencias vividas parecieran anularse, inclusive para gente que ha estado muy en cosas de Dios en la iglesia. Los apóstoles acababan de presenciar la señal de los panes, momento glorioso, pero casi enseguida se les esfuma en una travesía nocturna. Hay noches en las que se nos acaba la fuerza y en las que descubrimos que nuestras solas energías no son suficientes. A pesar de nuestras pericias, de nuestra preparación y hasta de nuestra experiencia, incluso en cosas del Señor, hay un día en que llegamos a darnos cuenta de esto que es fundamental: la inconsistencia de nuestros instrumentos. Y hay 3 palabras clave, 3 frases clave mejor, que cambian la situación y que están en los 3 momentos de nuestro texto. La primera, en el versículo inicial, cuando se dice, y Jesús todavía no había llegado, anota el narrador. Hay ausencias, hay silencios, hay, si me permite decirlo, retardos de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, pero lo sentimos nosotros así, que no llega. Cosas que nos hacen pensar que entonces, si no lo hacemos por nuestra propia cuenta, si no lo hacemos solos, no saldremos adelante. Y ocurre que, habiendo probado la fecundidad que se obtiene al confiar en el Maestro,
llegamos a tener miedo cuando el Maestro se hace presente. Qué importante es tomar conciencia de lo que pasa cuando se experimenta el silencio, la ausencia del Señor. 2. Segunda frase. Versículo 20. Jesús, en medio del mar, de la ráfaga, del mar embravecido, de la oscuridad, les dice: soy yo soy, no tengan más miedo. Las angustias y los miedos que sentimos pueden abrirnos a un rayo de luz, de vida y de esperanza, cuando se vuelve a escuchar esta voz: yo estoy contigo, no tengas miedo. El yo soy nos hace atravesar el mar, como lo hizo el Señor con el pueblo de Israel en la Pascua. El yo soy, no tengan miedo, nos infunde confianza, como lo hizo el Señor con Abraham en la noche, con Jacob en medio de una fuga, con Israel cuando se sintió como un gusanito aplastado por las grandes potencias que lo dominaban. El yo soy, no tengan miedo, nos da la sabiduría para leer cada momento de nuestra vida en una luz que fluye hacia la eternidad. El yo soy, no tengan miedo, nos regala el don de la serenidad, de la lucidez. Nos devuelve la conciencia de que la meta que habíamos perdido en medio de la tempestad está al frente de nuevo. Nos hace entender que el sentido de la vida no radica en el inútil intento de hacer todos los esfuerzos posibles para no dejar de remar, sino todo lo contrario, en el abandono confiado en sus brazos. Tercera y última frase. Versículo 21. Vuelve otra vez el narrador. Querían recibir a Jesús en la barca cuando inmediatamente tocó la orilla, cuando tomaron esa decisión, cuando extendieron los brazos hacia Jesús. Tercera frase, recibir. Tomar la decisión de recibir a Jesús en nuestra barca. Tomar a Jesús con nosotros en los días difíciles. Esa es la salida. Su presencia hace que nada de lo nuestro se cierre en sí mismo, que nada se pierda, que todo se abra más bien hacia un horizonte nuevo, luminoso, más grande. Con Jesús, el dolor y el fracaso se convierten en realidades en las que nos abrimos para dar más amor. Jesús se acerca a cada uno de nosotros tal como estamos, a veces cansados, a veces desanimados, perdidos y confusos en los fragmentos rotos de nuestros días, para que aprendamos de esta manera el arte más difícil, el de poder transformar el agua en el que nos ahogamos en un agua que nos puede salvar. Y aquí está el éxodo que nos espera, pero no lo lograremos solos. El Jesús que camina sobre el mar es uno que logra transformar las aguas en caminos, en rutas de éxodo, en caminos hacia la vida, hacia la libertad, hacia la plenitud. Camina sobre el agua, quien no se resigna pasivamente ante los acontecimientos dolorosos de la vida, sino quien los reconoce como un lugar de salvación, quien los asume y los atraviesa de la mano del Señor. Camina sobre el agua, quien sabe que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios, como nos enseñó Pablo. O mejor, como nos enseña este pasaje de hoy del Evangelio de Juan. Con Jesús en nuestra barca, no solo llegaremos al puerto, es que ya estamos
en el puerto. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.